A ver, explíquenos, ¿cómo se va a estudiar ahora en secundaria la historia, la geografía de Canarias? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a mí lo primero que me gustaría comentar es que la asignatura actual de Geografía e Historia de Canarias surgió en un momento en el que aún los contenidos de Canarias, en un sentido muy amplio, historia, patrimonio, literatura, arte, no estaban integrados en los currículos. Solamente algunos elementos muy concretos de ese conocimiento se trabajaban en el resto de las materias, especialmente las que se dedican a geografía e historia de España. Pero desde entonces hasta ahora ha pasado mucho, ha pasado un tiempo y esa realidad ha cambiado. Y en los nuevos currículos cambia mucho más. Hay que recordar que Canarias, como el resto de las comunidades autónomas que no tienen lengua propia, tiene un 40% de espacio. Y en ese 40% de espacio, Canarias ha apostado por determinadas líneas prioritarias en el currículum. Y entre ellas que está todo lo que significa patrimonio canario, que no solamente historia, sino también medio natural canario, literatura canaria, arte canario, etc. Claro que en ese Entonces va a estar cruzando el currículum, no en secundaria, es que comienza en primaria, desde infantil, primaria. Tenemos experiencias preciosas en nuestros centros educativos, trabajando en la red de centros Innova a través de la línea de patrimonio. Continúa en secundaria y en bachillerato, que quizás faltó en el reportaje que dijeron que se acaba de ver. En bachillerato tenemos 3 optativas dedicadas a Canarias, una a literatura, otra a historia y otra a geografía, por lo tanto a medio natural. Por lo tanto es mucho más amplio que una simple materia o no. No obstante, tampoco es que estemos cerrados absolutamente, ni mucho menos. Lo que se trasladó fue un borrador y bueno, si ampliamente existe un sentir contrario a esta única opción y quieren una materia con tiempo completo, lo que le hemos pedido al Consejo Escolar de Canarias es un informe, pero también de dónde se detraen, porque el alumnado está determinadas horas en las aulas y cualquier materia nueva que incorporemos o que mantengamos va en detrimento del resto de las materias. Un equilibrio muy complejo, muy difícil. Sí, me imagino que es complicado, ¿no? Pues hacer un currículum pues, que pueda, ¿no?, abarcar todo. Señor Cabrera, ¿usted cómo ve esta nueva manera de estudiar historia, que no va de forma cronológica, sino que va por tipología, ¿no?, por temática, y que se quede fuera, por ejemplo, etapas históricas tan importantes como la Revolución Francesa? Bueno, es que yo creo que no se van a quedar fuera. Yo insisto, las comunidades... Ay, perdón, que es que te perdí el sonido y no sé si me comentaste algo más. Sí, sí. Es que ¿cómo lo valora? ¿Que se estudia ahora la historia por temas? No, por pero vamos a ver. Ambas fórmulas se pueden compaginar perfectamente. Nosotros en nuestros currículos vamos a mantener, por un lado, un acercamiento a la historia cronológico, porque evidentemente, desde mi punto de vista, es necesario. Pero eso no implica que después, aun cuando lo tengamos cronológicamente, podamos agrupar determinados elementos que se repiten históricamente en distintos momentos y que explican conductas, comportamientos humanos de grupos humanos. Pero eso llevamos muchísimo tiempo haciéndolo en los centros educativos, de forma paralela al currículum oficial, que es más cronológico. Yo no creo que en modo alguno pueda ni deba quedarse atrás, fuera, como tú has dicho, momentos tan cruciales como puede ser la Revolución Francesa, que es el punto de partida de las democracias modernas en Europa y en todo el mundo. Bueno, también está el interés de los más pequeños, ¿no?, por estudiar, ¿no?, la historia, la geografía de nuestra tierra. Me gustaría que siguiera con nosotros, profesor, porque nosotros hemos salido a la calle, con nuestra cámara y con un cuestionario en la mano para preguntarles a los canarios por geografía e historia de nuestra tierra. Vamos a ver si nos sorprendemos para bien o para mal, o si aprueban o suspenden. ¿Lo vemos juntos? Venga, vamos a verlo. ¿En qué ciudad nació Benito Pérez Galdós? En Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria. ¿En qué isla está Cofete? Cofete. La Palma. En... ¿El Bosque de los Tilos? ¿En Tenerife? La Palma. ¿En qué isla está Cofete?
En Fuerteventura. ¿Cuántos parques nacionales tiene Canarias? 2, 3. 5. 7. 2. 4. Vale, muy bien, sí. ¿De qué isla eran naturales los guanches? De Tenerife. De Gran Canaria. De Gran Canaria, ¿no? ¿O no? ¿No? Ni idea. De Tenerife. Sí, muy bien, se ha marcado un gol ya. ¿Cuál es la capital de La Gomera? Buah. Capital de La Gomera. No lo sé. Qué feo, no podemos fallar en esta. Oye, hay que repasar un poquito de historia de Canarias, ¿eh? ¿Qué isla canaria fue la primera que tuvo electricidad? Gran Canaria. Gran Canaria. Eh, La Palma. ¿Sí? No me acabo de inventar. ¿En qué año fue el ataque de Nelson contra Santa Cruz de Tenerife? ¿De quién? 1800. 1722. Pues casi, 1797, era el mismo año. ¿Cuál es la altitud del Teide? 3700 algo. Algo que... 3.718 metros. 3718. ¿Cuál es la altitud del Teide? 518. ¿Y tú eres de la península? Sí, sí, de Madrid. Muy bien. Ay, se sabía el del sur del Teide mejor que... La peninsular que los canarios. Bueno, estamos viendo que yo creo que la mayoría, si aprueba, lo hace de forma raspadita. Ah, ¿eh, te iba a decir, Cabrera? te iba a decir. Señor Cabrera, usted que es profesor, ¿los aprobamos, los suspendemos? A ver, No, estricto, profesor, estricto. Venga, a ver, vamos a ser realistas, venga. como soy de historia, ustedes me van a permitir que yo dé mi opinión, ¿verdad? Sí. Es importante saber fechas, con nombres, lugares, indudablemente. Pero sería muy extraño que un profesor o una profesora de historia preguntase exclusivamente la fecha en que Nelson intenta invadir Canarias. La pregunta sería, ¿por qué interesaba a Inglaterra la invasión, la ocupación de Canarias? ¿Cuál era el papel estratégico de Canarias en aquel momento y que se ha mantenido en periodos anteriores? ¿Por qué seguimos siendo un espacio estratégico entre tres continentes? Quiero decir, la historia es mucho más que una fecha, que hay que conocerlas, muchas de ellas, o unos espacios que hay que conocerlos. La historia es comprender el pasado, entenderlo y que nos permita proyectarlo hacia el futuro. Bueno, señor Cabrera, yo creo que muchas de esas preguntas tampoco hubieran sabido responder ahí en la calle, así que bueno. Muchísimas gracias, señor Cabrera. Gracias. A ustedes. Muy buenas tardes. A ustedes.